Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, estamos aquí en La Voz del 21. Hemos invitado al doctor Carlos Hackanson, abogado constitucionalista, catedrático también de la Universidad de Piura. Doctor Hackanson, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor Hackanson, quiero que nos ayude a entender un poco qué ha pasado con el presidente Pedro Castillo después de que intentara dar un golpe de Estado, eh, sin suerte, ¿no? Ya lo hemos visto, sin suerte, pero lo que sí nos llamó la atención y mucho es que fue detenido por la policía cuando él estaba rumbo hacia una embajada. Tenemos entendido que era la Embajada de México. Lo que nos dicen nuestras fuentes es que Pedro Castillo cometió el delito de sedición y que fue detenido bajo la figura de los delitos de flagrancia. Doctor Hackanson, ¿cómo funcionan estos delitos? En realidad, el presidente, la operación de captura al expresidente se dio precisamente cuando fue vacado. Ujú. Antes no podía, pues el Parlamento adelantó la vacancia para poder proceder, ¿no? Una vez vacado, el presidente fue inmediatamente ubicado, ¿no? Y detenido, ¿no? En imágenes que han corrido por las redes sociales, ¿no? Claro, se le acusa de sedición y no es poco, ¿no? Porque la propia Constitución, en el artículo 45, nos dice, ¿no? Que, bueno, como sabemos, el poder emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley lo establecen. Esta idea refuerza, eso es un freno al ejercicio del poder. El presidente no tenía competencia para disolver fuera de lo establecido en el artículo 134, que es la disolución condicionada, ¿no? Con dos gabinetes censurados o rechazado la confianza, ¿no? Y seguidamente, un artículo 45 nos dice que ninguna persona, organización, fuerza armada, policial eh, o un sector de la población, ¿no? Puede arrogarse el ejercicio de ese poder, ¿no? Hacerlo constituye un acto de sedición o rebelión. Entonces, cuando hablamos de los actos de sedición o rebelión, estamos dando lugar pues a alzamientos violentos, ¿no? Que pueden ser colectivos, ¿no? Contra la autoridad, ¿no? Aquí la autoridad es la Constitución. El presidente inmediatamente perdió lo que se llama de legitimidad, que es ese justo título para el mando, ¿no? Eh, al, al cruzar la frontera, ¿no? De la constitucionalidad y pasar a la arbitrariedad, ¿no? Entonces, todo lo demás ya fue un proceso que se dio, ¿no? De adelantar la vacancia, que esta procediera, inmediatamente ya vino la detención, Claro. acaba de juramentar la nueva y primera presidenta de nuestra república. Ujú. Y una vez que Pedro Castillo fue detenido bajo estos delitos, ¿es un proceso rápido el que vamos a ver contra él o cuánto tiempo va a tomar para que al fin y al cabo se le termine sentenciando por haber cometido estos delitos de sedición o rebelión? Lo que ocurre es que, claro, esto hay que ver porque, digamos, no es que él ha culminado su mandato presidencial o es que él ha sido acusado constitucionalmente y luego, pues, va directamente a una sala de la Corte Suprema a ser juzgado, ¿no? Él ya es un expresidente, es cierto que todavía le pueden quedar algunas condiciones, ¿no? Respecto al tratamiento, ¿no? A la investidura que ha llevado, pero lo lógico es que sea algo rápido, ¿no? O sea, esto no es el caso Odebrecht, es Claro. un caso de flagrancia que se ha producido y que simplemente que constitucional, y la gravedad es que es producido por un jefe de Estado. Y Claro. eso, por ejemplo, trae naturalmente graves consecuencias, ¿no? Ujú. Doctor Hackanson, quiero preguntarle también cómo queda el papel de la misión de la OEA ya después de conocer el desenlace aquí en el Perú, ¿no? Castillo detenido, después de intentar dar un golpe de Estado, tenemos una nueva presidenta, pero previamente la OEA había recomendado al Perú darse una tregua entre los poderes del Estado porque veía que aquí había una guerra civil entre instituciones y no vieron, no sabemos por qué, todos los hechos de corrupción que involucraban al presidente Castillo.
¿cómo quedamos? ¿O cómo queda la misión de la OEA ya después de conocer estos hechos Bueno, que han yo sucedido? creo que la prensa y quienes han realizado una labor de oposición, pues responsable, han quedado reivindicados ante el informe que brindó la Comisión de la OEA. Digamos, la OEA podríamos decir, en el mejor de los casos, que ha sido declaraciones que le han dado el oficialismo, pero sería ingenuo de mi parte no reconocer que también hubo un propósito por parte de la OEA de no de blindar al presidente, ¿no? Y el maltrato que ha tenido con la prensa independiente, ¿no? Es más, el señor Luis Almagro tuitea diciendo que hoy el Perú alteró orden constitucional. eh, Hoy en Perú se alteró orden constitucional, pero no dice quién. Y transmito, ¿no?, a nuestra nueva presidenta el apoyo a la democracia, a la paz, la institucionalidad del Perú y la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática del país. Entonces, claro, han quedado en ridículo, ¿no? Para ser ridículo, se ha desenmascarado un propósito de la OEA de querer blindar al presidente. Y por otro lado, expresidente Castillo dejó muy mal parado a la OEA también, Claro, porque la dejó muy mal parada, ¿no? Entonces, y esto es bueno que se diga, y es bueno que lo pregunte, y es bueno que se diga sí, también, ¿no? De cara a la comunidad internacional, bastante injusto, ¿no? Muy parcializado. claro, claro que sí. Y ahora, doctor Hackanson, tenemos nueva presidenta de la República. Acaba de reunirse, su primera reunión ha sido con el presidente del Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué debería hacer ahora Dina Boluarte, doctor Hackanson? ¿Ella debe convocar a elecciones? ¿Está obligada a hacer una convocatoria a elecciones? No, en principio no está obligada por la Constitución. El artículo 115 de la Constitución establece la sucesión presidencial. Vacado o dejado el cargo, el presidente de la República la asume la primera vicepresidencia. No es el caso porque ella la segunda vicepresidenta, creo que era la primera, perdón, la segunda Sí, la vicepresidenta primera. creo que era el señor Cerrón, pero había sido inhabilitado. Sí, sí, Ella asume la presidencia de la República y no tiene por qué en principio renunciar. Naturalmente que la situación política y las dificultades que está atravesando, la capacidad que pueda tener de convocar un gobierno que busque primero eh, corregir toda una serie de irregularidades cometidas, pero no solo en este año y medio de gobierno del expresidente Pedro Castillo, sino yo de los últimos 10 años anteriores, ¿no? Entonces, que han sido bastante bueno, muchas irregularidades por terminar. Y creo además que el tema clave está el nombramiento del primer gabinete que vaya a tener, ¿no? Habla de un ujú, gabinete de ancha base, pero veremos qué ocurre en el nombramiento, ¿no? Eso va a condicionar mucho lo que venga después, ¿no? Ahí sí un poco se va a revelar si efectivamente de qué ancha base estamos hablando, quién claro. está en economía concretamente, ¿no? Quién están en economía, en producción, ¿no? Bajo, en transporte, ¿no? En salud, ¿no? Quiénes estarán en todas las carteras, pero me refiero obviamente a las que más han estado sonando, ¿no? Para ver Sí, cómo claro. se va, darnos cuenta cuál es el perfil y orientación que le va a dar al gobierno y los indicadores, ¿no? De cara, por ejemplo, inversionista y a la cara del país. Que esto termine pues siendo una especie de pesadilla que hemos atravesado, ¿no? Ujú, Quizá más corta que la que ha atravesado Chile, o sería el inicio de un siguiente capítulo, ¿no? Porque de alguna manera la señora Dina Boluarte, la actual presidenta de la República, de alguna forma estaba muy cercana, por ejemplo, a la línea de este gobierno. No sé, estoy diciendo un poco en segundo plano después tras, digamos, las últimas semanas, ¿no? Tras la situación del expresidente Castillo, pero de alguna manera no le he visto tener una posición claro o señales de discrepancia, ¿no? ujú, ujú. Sin contar que ella también tiene situaciones por aclarar, pese a que se haya archivado la acusación constitucional contra ella. Claro, claro que sí. Y ya para concluir, doctor Hackanson, ¿cómo usted lee la reacción que tuvieron instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría
el mismo Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, en la sala plena del Poder Judicial, después de que Pedro Castillo anunciara que iba a reestructurar, iba a hacer una reestructuración del sistema de justicia nacional. ¿Cómo lee Bueno, la...? Ajá, es una praxis que creo que ya a partir, pues, y a través de medios de comunicación debe, y a las redes sociales, ¿no? También tiene que terminar, pues, de instaurarse. Ahora se ha aplicado correctamente, ¿no? A diferencia de lo ocurrido, bueno, no hubo aquí no hubo marchas, ¿no? Pero lo ocurrido en 2019, a fines de septiembre, lo que ha ocurrido en el Perú, digamos, es una muestra de la institucionalidad, ¿no? Es sorprendente, pero que fue, digamos así, gatillada por la fiscal de la Nación, ¿no? Y a claro, partir de ella todos empezaron a sacar de alguna manera videos, ¿no? En los cuales de respaldo a la democracia, a la constitucionalidad, y eso también propició que los ministros el gabinete empezara a caerse, ¿no? Y ya luego, claro, ¿no? Eso dio lugar a que la bancada de los niños, ¿no? La bancada invisible, ¿no? De ujú, los niños, ¿no? O visible con sus votos, terminen siendo expuestos y no cabía que voten en contra. claro, Entonces, eso también porque si no se terminarían arrastrados con el expresidente Castillo, ¿no? Ya se encontraron a la tercera vacancia, pero después de lo ocurrido con el curso fallido, digamos, se han tenido que plegar para, bueno, no terminar siendo arrastrados, pero eso, claro, ya lo veremos porque deberían continuar. O sea, esto no es un punto aparte, sino un punto seguido, ¿no? Entonces, en el punto seguido debemos continuar, ¿no? Resolviendo quién le hizo el discurso al presidente, expresidente, quiénes han sido los niños. Toda esta investigación está clara. En resumen, ¿no? La osadía de leer un discurso para querer disolver y dar un golpe es similar a la osadía de haber deseado presentarse como presidente de la República, ¿no? Y al claro, final, quienes abandonaron el barco fue su gente más cercana, ¿no? claro. La gente más cercana fue que le abandonó el barco. Sí, 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 clarísimo, porque los ministros de Estado comenzaron a renunciar inmediatamente después de Los la que más lo denuncia del defendían, presidente. los ministros invisibles que no decían nada, sino los que más lo defendían y que incluso iban al Parlamento fueron los primeros en renunciar. Claro, claro que sí. Bien, doctor Hackanson, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. A ti las gracias por la invitación, muy amables. Bien, fue Carlos Hackanson, abogado constitucionalista, catedrático también de la Universidad de Piura, con quien hemos analizado lo que se le viene a Castillo, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro judicial de Pedro Castillo? Y él nos ha dejado un análisis interesante, ¿no? Pedro Castillo fue detenido por flagrancia una vez que fue vacado. Ojo, una vez que fue vacado, necesitaba, el Congreso tenía que vacar a Pedro Castillo para que la policía pueda actuar y detenerlo por los delitos de sedición y rebelión. Carlos Hackanson también dice que esto debe ser un punto seguido, ¿no? Tenemos que también averiguar quién le hizo el discurso al presidente de la República, ese discurso que salió a leer. Bueno, queremos despedir esta transmisión, pero antes una buena noticia que nos estaban preguntando en diferentes redes sociales de Perú 21. ¿Qué pasó con el toque de queda? La presidenta Dina Boluarte informa, habiéndose restituido el orden constitucional, el toque de queda decretado ilegalmente no surte efecto. El Perú no puede parar. Ajá, el Perú no puede parar. Bueno, nosotros nos conectamos más adelante. Mi nombre es Oscar Quispe. Permiso.